También generó una alerta en distintos países por riesgo de tsunami, países que tienen costa con el Océano Pacífico. Ahí estamos viendo imágenes, estremecedor este sismo de 8,8 grados de magnitud. Es el sexto más grande y poderoso en la historia. Estamos hablando de un sismo muy poderoso, generó alertas en Rusia, en Japón y desde Estados Unidos hasta Chile inclusive. Había alerta de tsunami, alertas que muchas se cancelaron y otras bajaron a una simple advertencia. Pero de igual manera estamos viendo imágenes. Lo que generó este sismo también, la evacuación de 2 millones de personas en la región. Tanto Rusia, Japón, Hawái, evacuaron las zonas costeras. Están bajo una alerta que se esperaban olas que superen los 5 metros de altura, inclusive más, cosa que no sucedió. Sí hubo fuerte oleaje en las costas de Japón, pero ahí estamos viendo imágenes de un sismo. No, las imágenes son estremecedoras Sí. en Japón, lo que sucedió en Rusia también. Hay países de Sudamérica que también están en alerta, el caso de Chile, Colombia, Perú, Ecuador. Pero estamos en contacto con Eduardo Malagnino, que es doctor en Ciencias Geológicas de la UBA, investigador del CONICET. Doctor, bueno, un placer charlar con usted y preguntarle por qué se dan esta clase de fenómenos de esta magnitud, ¿sí?, aquí en nuestro continente también. Bueno, buenas noches. Son dos partes. Por un lado el sismo y por el otro lado el tsunami. El sismo que ocurre aquí en la península de Kamchatka está vinculado con el hundimiento del fondo oceánico de todo lo que es el fondo oceánico Pacífico en esa sección, por debajo de la placa norteamericana, que acá en esa sección de la península es una microplaca en realidad. Es una pequeña placa que está eh, metiéndose por debajo de ella el fondo oceánico. En ese movimiento se produce un rozamiento muy importante. Hay que pensar que son varios kilómetros de roca eh, en contacto que se están moviendo. Ese movimiento no es un movimiento regular, ahí se traba ese movimiento. Cuando se produce este efecto, se empieza a acumular energía elástica. La elasticidad de las rocas tiene un límite. Cuando se vence ese límite, se rompen. En el momento de la ruptura es cuando se produce el sismo. Y el punto de ruptura inicial es lo que llamamos nosotros hipocentro. Ujú. Es el punto, la profundidad en el cual comienza la ruptura y se propaga a lo largo de una superficie de falla. Eso genera el sismo. Cuando llega a la superficie, que sería el epicentro, ahí se manifiesta lo que ustedes están viendo en la península, el efecto destructivo sobre las estructuras. Ese movimiento también promueve movimientos de remoción en masa si hay pendientes inestables, es decir, todo lo que ocurre en ese sector. ¿Y esto es sinónimo de tsunami, así en países, por ejemplo, con costas como Rusia, por ejemplo? ¿Es sinónimo? No necesariamente, porque para que exista el tsunami, acompañando este movimiento, del cual está formando parte el suelo oceánico, tiene que haber un movimiento también de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo del piso oceánico. Eso es lo que produce finalmente el movimiento del agua que genera el tsunami. Ujú. En Bueno, el doctor, caso de... Sí. otra pregunta con respecto a... Tiene que ver también con el cinturón de fuego, ¿no? Que abarca 140.000 kilómetros y que parte de este cinturón de fuego también está cerca o prácticamente en nuestro continente, ¿no? ¿Eso también nos genera a nosotros alguna alerta con respecto a este sismo? Sí, lo que se llama comúnmente cinturón de fuego es toda una línea de arcos volcánicos que está rodeando una buena parte de todo el Océano Pacífico. Esos arcos volcánicos guardan una directa relación con estas zonas de hundimiento de suelo oceánico por debajo de las losas continentales. Eh, Hay una vinculación directa entre lo que estamos mencionando como anillo de fuego, vulgarmente dicho como anillo de fuego, que en realidad guarda relación con las zonas de subducción, y las zonas de subducción son zonas sísmicamente activas, donde se dan los sismos más importantes
a escala planetaria. Por eso está esa asociación. En donde hay volcanes con esta característica es porque ahí tenemos la subducción del fondo oceánico por debajo de las áreas continentales y eso está asociado también con sismicidad. Eh, el grado de peligrosidad que tenemos nosotros en Argentina con respecto a tsunami es muy bajo. Es bajo porque, a diferencia del Océano Pacífico, el Océano Atlántico tiene márgenes pasivos, es decir, no hay zonas de hundimiento de fondo oceánico por debajo de masas continentales. Lo que sí tenemos, y ahí sí tenemos algún nivel de peligrosidad, es en una placa que está en el sur, que se llama la placa de Scotia. La ciudad de Ushuaia está arriba de esa placa, es una placa que tiene un diseño rectangular, en parte es continental, que abarcaría la parte Tierra del Fuego desde el lago Faniano hasta las islas chilenas que están ahí al sur del Canal del Beagle, y tiene una parte que es fondo marino, que es fondo oceánico, y que esa parte de fondo oceánico sí se está metiendo por debajo del fondo oceánico, que está más hacia el este, y ahí la manifestación de esta zona de subducción es el arco volcánico de las Islas Sandwich. Ujú, Ahí sí podría haber un nivel de sismicidad, no de la magnitud que estamos viendo nosotros ahora en Rusia, claro. pero sí lo suficiente como para generar un tsunami que podría traernos algún tipo de Doctor, problema. Sí. pero estos países, por ejemplo, Chile, que son los más cercanos, Perú, Colombia, Ecuador, ¿siguen en alerta? Porque esos países bajaron el nivel de alerta, pero para mañana, por ejemplo, ¿siguen? Y sí, yo te diría lo siguiente, ellos sí tienen más problemas que nosotros porque ellos viven en todo ese margen pacífico que es una zona donde los tsunamis son muy activos. En este caso particular, se esperaba un tsunami en estas áreas mucho más importante que los que ocurrieron en función de la magnitud que tuvo el sismo. Estamos hablando de un sismo de 8,8, es mucho, Sí, sí. es un sismo muy importante que despliega una cantidad de energía fenomenal. Así que se esperaba un nivel de tsunamis más importante que el que finalmente ocurrió. Estamos hablando de olas que no superaron los 3 metros de altura, es raro, en algunos sectores pudo haber sido más importante. Y estuvo muy bien que detectaran, que decretaran alerta a escala global, pero con respecto a los valores que se vieron finalmente, la alerta, si vos te fijas, progresivamente la fueron eliminando a medida que esta onda fue migrando a lo largo de toda la zona litoral del Océano Pacífico. Bien, doctor. Bueno, muchísimas Y gracias por el mantenerla, contacto y bueno,